Gobierno de México. Para empezar, pues agradecer a todos y todas quienes están presentes, ya sea virtualmente o aquí en el CIESAS, y sobre todo agradecer al comité de la tesis, doctora Ángeles, Paola e Itza, y sobre todo a la doctora Lina Berrio, directora de tesis, por el acompañamiento durante todos estos años. Y como ya mencionó Paola, esta tesis se titula Traer al mundo en tiempos de pandemia, salud materna y maternidades durante la pandemia por COVID-19 en la Costa Chica y los valles centrales de Oaxaca. Muy bien, entonces, para presentar la geografía de esta investigación en forma del índice de la tesis, esta tesis está compuesta por 4 momentos o áreas temáticos distintos, de los cuales cada uno tiene 2 capítulos. En total son 7 capítulos, una introducción y las conclusiones de la tesis. Ahí les pido paciencia porque se está cargando la presentación para poderlo recorrer. Aquí se ven los últimos capítulos de la tesis. Y bueno, la tesis se desenvuelve alrededor del problema de investigación central. ¿De qué manera la pandemia por SARS-CoV-2 transformó las formas de atención durante el embarazo, parto y puerperio? ¿Qué implicó para la salud, la reproducción, las experiencias de maternidad y las estrategias desarrolladas por mujeres afromexicanas, indígenas, mestizas de 2 regiones de Oaxaca? Un contexto marcado por desigualdades estructurales y precariedad acusada por la crisis sanitaria. Esta pregunta central se divide en 4 preguntas específicas, de las cuales la primera tiene que ver con las condiciones de vida, las desigualdades estructurales, incluyendo la identidad étnico-racial, condición de clase, lugar de residencia y los recursos familiares. La segunda tiene que ver con las respuestas institucionales del sector salud para enfrentar la emergencia sanitaria y los procesos de transformación estructural y crisis del mismo sector. La tercera pregunta tiene que ver con los procesos y prácticas de atención durante el embarazo, parto y puerperio, entre los diversos recursos terapéuticos disponibles en estos contextos. Y la cuarta y la última pregunta tiene que ver más con las experiencias de las mujeres, de las trayectorias reproductivas, percepción de riesgo, experiencias de maternidad, trabajo reproductivo y productivo. Y aquí en este mapa conceptual podemos ver que los 2 campos teóricos grandes donde se mueve esta investigación son los de la antropología médica crítica y la antropología de la reproducción. Además, allá coloco los conceptos teóricos de la precariedad y desigualdades como un contexto y la pandemia formando parte de este contexto. Coloco también los conceptos de las redes y líneas de fuga como algo que sostiene en este contexto de la precariedad. Y bueno, aquí están los conceptos centrales de los 2 campos que mencioné. En la antropología médica crítica, los conceptos centrales son los modelos de atención, siguiendo la propuesta de Eduardo Menéndez. En este contexto de investigación, sobre todo en la Costa Chica, cabe mencionar la importancia de la horizontalidad de los diferentes modelos de atención. El concepto de pluralismo médico, que hace referencia a la búsqueda y acceso a atención entre los diversos modelos de atención. Y en esta investigación se subraya la importancia de los pluralismos médicos locales como parte de tejidos sociales que forman una estrategia para hacer frente a la precariedad de los servicios de salud institucionales y la vida en sí. El tercer concepto importante
para describir las vivencias de las personas durante la pandemia es la percepción social de riesgo, donde entendemos los riesgos socialmente construidos en un contexto específico y en un momento histórico específico, contrastando con la conceptualización desde la epidemiología, donde los riesgos se perciben como objetivos. Y en esta investigación específicamente, el concepto de la percepción social de riesgo dialoga con la continuidad o disrupción de la cotidianidad. En el campo de la antropología de la reproducción, el concepto tal vez, uno de los conceptos más centrales es la de la maternidad, entendido como prácticas y pensamientos maternos que reproducen discursos de poder. A la vez a la vez de la reafirmación de múltiples desigualdades y de sistemas de poder, entiendo que las maternidades significan mucha vida, afectos, rebeldías y sueños. Y cabe mencionar que no debemos hablar de una sola maternidad, sino de maternidades en plural. Está el concepto de experiencia reproductiva, como las vivencias y los saberes derivados de estas vivencias de las mujeres en torno a la reproducción. Abarca las vivencias durante el embarazo, el parto, el puerperio, la normatividad reproductiva, la salud sexual y reproductiva, la sexualidad y la vida en pareja, las maternidades y sus significados, más los contextos estructurales y las relaciones sociales donde estas vivencias toman el lugar. Y está el concepto del trabajo reproductivo como acciones requeridas para garantizar la reproducción física y emocional de los seres humanos y de las personas vinculados al núcleo afectivo. Tiene una dimensión material y emocional afectiva que están basadas en la normatividad de género, articulando alrededor de la construcción social de maternidad como un hecho naturalizado. En este trabajo específicamente vemos cómo el trabajo reproductivo se experimenta de formas diferentes por las desigualdades en el acceso a los recursos materiales y sociales en contextos históricos y culturales específicos. Y bueno, también hablo en la tesis mucho sobre la precariedad, que entiendo, según Isabel Lorey, como los regímenes de poder gobiernan mediante la inseguridad, la oferta de insuficiente seguridad y el control de las subjetividades. Según Lorey, este concepto se divide en la condición precaria que nos toca a cada quien frente a los otros seres vivos, la precariedad, entendido como las desigualdades sociales, la división desigual de esta condición precaria, y la precarización como gubernamentalidad, que refiere a la inseguridad en el trabajo remunerado y en las formas de vida. Lo que sostiene, allá hablo sobre las redes y las relaciones sociales, haciendo referencia, entre otros, a Eduardo Menéndez y también a Deleuze y Guattari, que son escritores citados por Lorey también, y uso el concepto de líneas de fuga, que se encuentran dentro del agenciamiento colectivo, de la acción en conjunto de las personas, logrando una coordinación colectiva a partir de formas alternativas de entender el mundo. Serían como formas colectivas para hacer frente a la precariedad. Y bueno, esta investigación fue realizada, el trabajo de campo fue realizada en los primeros años de la pandemia por COVID-19, desde 2020 hasta los inicios de 2022. Esto significó varios ajustes en la metodología de la investigación, tal como también en la formulación del problema de investigación. Durante la pandemia, el trabajo de campo fue compuesto por trabajo virtual y trabajo presencial, incluyendo entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad, observación participante, revisión de bases de datos y revisión de lineamientos oficiales. Bueno, aquí podemos ver las zonas de investigación. Uno de los ajustes tomados a partir de la situación pandémica fue la inclusión de dos zonas de investigación, una zona rural y una zona conurbada de la capital del estado de Oaxaca,
lo cual permitió realizar trabajo de campo virtual al inicio de la pandemia con las mujeres urbanas y conurbanas. Bueno, entonces, en total hice entrevistas con 47 mujeres y con el esposo de una mujer. Este grupo de personas entrevistadas, se eligieron 10 historias de mujeres en cada zona de investigación y en estos 10 casos realicé entrevistas a profundidad para la reconstrucción de las trayectorias de atención y trayectorias reproductivas de estas 20 mujeres. Mencionados sus nombres allí. Además, realicé entrevistas con personal de salud de instituciones públicas y privadas de las dos zonas y con parteras. Y bueno, aquí moviendo en el primer eje o campo temático de la tesis y en el primer capítulo, después del marco teórico y la introducción, que es un capítulo contextual sobre las localidades del estudio. Aquí podemos ver la ubicación de Collantes. Collantes es un pueblo afro-mexicano de 2,000 habitantes más o menos dentro del municipio interétnicos de Santiago Pinotepa Nacional. Es una comunidad rural donde la mayoría de la población se dedica al trabajo de campo, a la pesca y al ganado. Y bueno, además de Collantes, la otra zona donde trabajé, como ya mencioné, es la zona conurbada de la capital del estado. En esta zona trabajé en el Valle de Tlacolula, en 3 municipios que originalmente fueron municipios indígenas zapotecas y actualmente por la gran atracción turística y laboral de la capital son lugares de encuentro de personas provenientes de todo el estado de Oaxaca, de diferentes estados del país y de otros países. Bueno, aquí podemos ver los municipios de trabajo en valles centrales. Se trata de 2 zonas interétnicas con mayor presencia de minorías étnicas a nivel nacional y son zonas donde podemos ver que sobre todo en los niveles superiores de educación, mientras movemos a municipios más rurales, más baja la escolaridad, siendo Collantes de estas localidades donde trabajé, la localidad donde encontramos la más baja escolaridad. Moviéndonos en el segundo eje temático de la tesis, es sobre las maternidades, las experiencias de maternidad y significados de maternidad, las normatividades y trayectorias reproductivas, las experiencias reproductivas. Y bueno, en este eje incluye 2 capítulos de la tesis, capítulo 2 y capítulo 3. Y primero de ellos es sobre trayectorias reproductivas. Pues quería dar una introducción a este apartado de una cita de una de las mujeres entrevistadas, de Magdalena, de cómo conoció al papá de su primer bebé. Ya cuando llegué yo aquí a los 11, fuimos a la feria con mi mamá y mis 2 hermanos, y él me habló. Yo con mi mamá venía, más que me habló. Le digo, hola. Dice, ¿cómo te llamas? Magdalena, le digo. Dice, me llamo Steven, porque está en inglés, pero así lo dice en español. Vamos a la feria. Allá te llevo, dice. Yo, sí, porque te voy a pedir algo. Que no sea dinero, le digo. Y me llevó. Nos fuimos en la lancha. Él me pagó todo. La lancha, la pizza. Pues ya pasan ¿cuántos? Los 15 días. Me pidió que fuera su novia. Yo le dije, dame un tiempo. De aquí en un mes te voy a decir si sí. Ya pasó un mes. Le dije que sí, porque le dije que me diera un tiempo nomás para decirle que sí. Y sí, y era su novia. Me iba a buscar en la primaria. Como yo iba en la tarde,
Él me llevó al salón y ya pasaba. Y bueno, esta historia de Magdalena de alguna forma es representativa de las normatividades reproductivas de Collantes, donde los embarazos a edad adolescente son algo normal y algo deseado, contrastando con las visiones de los servicios de salud, donde los embarazos a edad joven o a edad adolescente se ven como un problema social. Y en este capítulo de las trayectorias y normatividades reproductivas, haciendo una comparación con los datos a nivel nacional y del estado de Oaxaca, de los datos de la encuesta ENADIT y con las historias de y trayectorias de las mujeres entrevistadas, podemos ver cómo las normatividades reproductivas de valles centrales semejan más a los promedios a nivel nacional y estatal, y los de Collantes difieren más. Todos los sucesos, los puntos importantes de la trayectoria reproductiva en Collantes suceden a edad más joven y con intervalos de tiempo más cortos entre cada punto clave. En Collantes, la maternidad significa un paso importante a la adultez social, mientras en valles centrales esto sigue siendo importante, pero dialoga con otras elecciones de las mujeres sobre los estudios, la migración y el trabajo. Y bueno, ya moviéndonos al capítulo 3 sobre la importancia de tener hijos y los significados de maternidad, podemos ver que aún así para todas las mujeres entrevistadas de las dos zonas de investigación era sumamente importante ser madres. En este capítulo lo vemos hasta el punto que en la muestra de mujeres entrevistadas, un número considerablemente grande de 4 mujeres de 20 habían buscado y accedido a tratamientos de reproducción humana asistida. Esto es un hallazgo interesante, ya que este tipo de tratamientos anteriormente se han descrito como una posibilidad para mujeres urbanas de una media clase o de clases altas. Y en este caso hablamos en su mayoría de mujeres rurales, mujeres indígenas y afromexicanas de estratos sociales bajas. Y bueno, aquí también coloqué una cita de una de las mujeres que había accedido a este tipo de tratamientos, de Gabriela de Valles Centrales. Ella cuenta, es bien sabido que a varias mujeres ahorita, yo no sé, nos hicieron defectuosas. Hay más trabajo para el embarazo o porque estamos queriéndonos embarazar ya más grandes. En enfermería muchas tienen como que esa problemita, que muchas compañeras luego no se pueden embarazar. No sé a qué se deba. Entonces, por el mismo ambiente en el que estoy, pues se comenta que fulana fue con tal médico o que sutana ya está en tratamiento y así. Y bueno, aquí podemos ver, además del acceso que se ha abierto para mujeres de diferentes estratos sociales a este tipo de tratamientos, que también siguen reproduciendo a desigualdades y también la mercantilización y medicalización de la reproducción. Y aquí ya estamos entrando al tercer eje temático de la tesis, que tiene que ver con la configuración de los servicios de salud materna. Incluye los capítulos 4 y 5 de la tesis. 4 se titula Sistema de Salud y Redes de Servicios de Salud Materna en Oaxaca como expresiones de la precariedad. Y bueno, mientras está cargando en la presentación, les cuento que al inicio de este capítulo hice un recuento de la historia de las políticas públicas en salud materna en el estado de Oaxaca. Y allá es interesante ver cómo varias acciones de las últimas décadas tienen el objetivo de disminuir las muertes maternas en el estado. Esto ha llevado últimamente a la situación, después del año 2000, que la mayoría de los partos, aún sin complicaciones, se atienden en el segundo nivel de atención, a pesar de que esto todo el tiempo está muy saturado.
Y también en la siguiente imagen que va cargando podemos ver el último cambio en las políticas públicas, que es el cambio del Seguro Popular, que era el programa de financiamiento de salud desde 2004 al INSABI en 2019, justo antes de entrar al tiempo de pandemia que estamos describiendo. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver el desarrollo de la razón de la mortalidad materna en México y Oaxaca. En la línea gris es el objetivo. Podemos ver que vamos mucho por arriba y también podemos ver el aumento en las muertes maternas durante el tiempo de la pandemia. Y bueno, aquí en estos mapas podemos ver los servicios de salud materna disponibles en ambas regiones de investigación. Y bueno, podemos ver la mayor cantidad de posibilidades de atención en valles centrales. Sin embargo, el acceso geográfico más sencillo a los servicios de salud no ha significado que no hayan otras barreras de la atención, del acceso a la atención oportuna en las redes de servicios de salud institucionales. En la descripción del momento de la pandemia, podemos ver que unos de estos obstáculos eran la cancelación de servicios de salud materna, el desconocimiento sobre la continuidad de la atención y el miedo a acceder a los servicios de salud pública por los contagios de COVID-19. Este momento de la pandemia coincide con una crisis dentro de los servicios de salud de Oaxaca y las respuestas del sector salud ante la pandemia se dieron desde la carencia de personal, materiales y espacios, lo cual hizo imposible el poder realizar o seguir los lineamientos dados desde la Federación para el manejo de la pandemia. Y bueno, ante las barreras en el acceso a la atención en las redes institucionales, yo argumento que las redes de atención reales que permiten la solución de problemas de salud y de la vida en sí para hacer frente a la precariedad se conforman entre el pluralismo médico, entre los modelos de atención a nivel local y las redes sociales de las mujeres, de las cuales hablo también como líneas de fuga en la tesis. De aquí vamos a movernos al capítulo 5, que es el otro capítulo que tiene que ver con el sistema de salud. Allá describo las trayectorias de atención de las mujeres entrevistadas y cómo las carencias y el movimiento entre los modelos de atención se ven concretamente en sus trayectorias de atención. También describo desde los datos estadísticos y las trayectorias de atención de las mujeres qué cambios el momento de la pandemia significó en las prácticas de atención durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y bueno, entre esos cambios, ya les voy contando mientras va cargando, encontramos el crecimiento de la atención en el sector privado de salud materna. Esto significó también un crecimiento en el número de partos por cesárea, que a nivel del país y a nivel de la ciudad de Oaxaca, Juárez, ya superaron los 50% de todos los nacimientos. Y también significó un aumento en los costos de salud materna para las familias, en este caso muchas veces de estratos socioeconómicos más bajos. Y allá también hago referencia a la atención con las parteras, porque todas las parteras entrevistadas también reconocieron un aumento significativo en su carga de trabajo. Sin embargo, esto no se ve reflejado en las estadísticas oficiales por las múltiples dificultades en registrar esta atención. Argumento que las parteras forman un recurso de atención importante en la atención prenatal, en los casos de emergencias, ante la falta de atención 24 horas los 7 días, ante los miedos de violencia obstétrica en los servicios públicos y que la dimensión de la atención con las parteras es más grande de lo registrado en las estadísticas oficiales.
Y ya vamos moviéndonos al último momento de la tesis, más concentrado en la pandemia, en las percepciones de riesgo de contagio, en los efectos en la salud materna derivados de la pandemia y en los cambios de la vida cotidiana. Son 2 capítulos en este tema también. El primer capítulo que tiene más que ver con las percepciones de riesgo y las formas de diagnóstico y atención de los casos de COVID-19. Y un segundo capítulo que tiene que ver con las experiencias de maternidad durante la pandemia. Ya les voy a ir contando. Mientras en Oaxaca, en el país y en el estado de Oaxaca, la cantidad de casos de COVID-19 iban aumentando. En la comunidad de Coyantes durante toda la pandemia no se registró ni un caso de COVID-19. Esto fue, por un lado, por la falta de acceso a las pruebas diagnósticas, que en las 2 zonas de investigación, más de 30% de las mujeres entrevistadas reconocieron haberse contagiado de COVID-19 durante el periodo que comprende la investigación. Esto significa un número más alto en la zona rural de investigación, que tiene una población más pequeña. Sin embargo, ninguno de estos casos fue diagnosticado mediante una prueba, sino de forma oral en los servicios de salud o por la misma población. En cambio, en valles centrales, todos los contagios de COVID-19 fueron diagnosticados mediante una prueba diagnóstica. Y bueno, aquí podemos ver que aunque Coyantes tenía un mayor cantidad de casos de COVID-19, hubo un momento que todo el pueblo tenía síntomas de COVID-19. La vida no cambió para nada en Coyantes, la vida seguía igual. Las personas no usaban cubrebocas, las fiestas seguían haciéndose como normal. Mientras en valles centrales muchas mujeres se encontraban encerradas en sus domicilios, sintieron mucho miedo y mucha preocupación. Aquí podemos ver cómo la percepción de riesgo no responde a la presencia real de los casos de la enfermedad, sino más bien obedece a un cambio o falta de cambio en la cotidianidad de las personas. También cabe mencionar que muchas de las mujeres de Coyantes y de estratos bajos en valles centrales viven de forma cotidiana múltiples desigualdades y violencias, y el COVID-19 llegó a sumarse a ellos sin ser tal vez lo más preocupante para ellas. Y bueno, en la atención de los casos de COVID-19, entre las gestantes entrevistadas, la mayoría fueron leves y ellas se recuperaron haciendo uso de la autoatención, de los recursos herbolarios de la medicina tradicional. En los casos más fuertes de la enfermedad, podemos destacar la importancia de los servicios de salud pública en la atención, a pesar del crecimiento del sector privado durante la pandemia en la atención de salud materna. Los casos más fuertes de la enfermedad en las gestantes fueron siempre en el último trimestre o en el puerperio, y cuando en el puerperio, después de un parto por cesárea en los servicios de salud privados. Y bueno, como una afectación más grande en los gestantes, podemos ver el crecimiento de las muertes maternas, donde el COVID-19 llegó a ser la primer causa de las muertes maternas, tanto en el país como en el estado de Oaxaca. Aquí mientras va cargando la imagen, les cuento que recuperé la historia de una muerte materna en la tesis, y en esta historia podemos ver también un cambio en lo registrado en las investigaciones anteriores sobre las muertes maternas en Oaxaca, ya que, por ejemplo, en este caso se trata de una mujer urbana con un acceso a servicios de salud privada y a los servicios públicos de salud de mayor resolutividad. Y vamos ya entrando al último capítulo de la tesis y a las conclusiones. Este capítulo se
titula como Mujeres Arañas, Mujeres Trabajadoras y Tejedoras, haciendo un reconocimiento como las mujeres desde el trabajo reproductivo y productivo y como tejedoras de las redes comunitarias y familiares, las redes sociales, las líneas de fuga para sostener la vida. Y bueno, a pesar de que la vida parecía no cambiar en Collantes, la pandemia sí significó un momento de disrupción, de desigualdades exacerbadas para todas las mujeres entrevistadas. Estas desigualdades se ven en el trabajo, en la educación, en la forma que podían sobrellevar las clases en línea de sus hijos a edad escolar, en el acceso a los servicios, entre otras cosas. Por ello, argumento que se trata de una pandemia feminizada, clasista y racializada. Es una pandemia feminizada por el aumento de la carga de trabajo para todas las mujeres. Sin embargo, es una pandemia clasista, ya que las afectaciones de ese aumento caen sobre todo en las mujeres de por sí más marginadas. Es una pandemia racializada por la gran cantidad de contagios en las zonas rurales como Collantes y también por la falta de visibilidad estadística de estos casos, sumándose a la invisibilización estadística de las poblaciones afromexicanas que de por sí viven. Es una pandemia racializada también por la más deficiente infraestructura en salud en las zonas rurales, indígenas y afromexicanas. Y en el caso de Collantes, también es una pandemia racializada por la forma específicamente relajada que ellos vivieron la pandemia, retomando y reproduciendo los estereotipos racializados sobre la fuerza de las poblaciones afromexicanas como una forma para sobrellevar la pandemia. Y bueno, también hago un reconocimiento a las mujeres como tejedoras de lazos sociales en sus comunidades, desde su familia hasta la organización de rituales y de fiestas en sus comunidades que en el caso de Collantes sobre todo no pararon durante toda la pandemia. También digo que las mujeres son tejedoras de sueños. Aquí recuerdo que la maternidad no solo significa desigualdades, sino también significa mucha vida, muchos sueños, muchos afectos. Y para ya ir terminando con la presentación, voy a leer una última cita de Camila de Collantes, que habla sobre sus sueños de ella. Y pues allá, para irme a distraer un rato, a trabajar sobre todo para mis hijos, que mis hijos entren en una escuela bien, y allá hay un montonal de cosas, ¿no? Hay todo tipo de entretenimiento de bien, más que nada para ellos, que no agarren el vicio, que se metan a la escuela, en concursos, que aprendan algún deporte. Sí, esas son mis metas. Para todas las mujeres entrevistadas, lo principal era pensar en el bien de sus hijos y que ellos en un futuro puedan vivir en ambientes libres de violencias. Y ya para ir concluyendo, aquí puse algunos de los principales hallazgos de la tesis, de los 4 campos que hemos recorrido. Se tratan de 2 zonas interétnicas y de desigualdades agudizadas durante la pandemia. Sin embargo, las mayores desigualdades estructurales se encuentran en Collantes, en la educación, en el trabajo y en el acceso a los servicios de salud. En términos de la reproducción, los comportamientos reproductivos de las mujeres de valles centrales son más semejantes a los promedios a nivel nacional. Los de Collantes difieren más. Dentro de la normatividad reproductiva local de Collantes, los embarazos a edad adolescente son algo socialmente aceptado, normal y deseado.
Aún así, en ambas zonas de investigación, para todas las mujeres entrevistadas, era sumamente importante ser madres. Un ejemplo donde se ve esta importancia es la búsqueda y acceso a tratamientos de reproducción humana asistida entre mujeres rurales, afromexicanas, indígenas y de estratos socioeconómicos bajos. Bueno, voy mientras con la última. El aumento de muertes maternas durante la pandemia, fue de una razón de muerte materna en 2019 de 31.3 y subió a 53.1 en 2021, con la COVID-19 como la principal causa de estos fallecimientos. La pandemia también significó cambios en el carácter de las muertes maternas. Un hallazgo importante es el gran subregistro de casos de COVID-19 en la zona rural. Sin embargo, la población sobrellevó la pandemia de una forma muy relajada, sin grandes interrupciones en la vida social y comunal, la cual sugiere que la construcción social del riesgo en estas dos zonas de investigación no obedecía tanto a la presencia real de la enfermedad, sino a la interrupción o no de la cotidianidad. Aún así, la pandemia significó una disrupción para todas las mujeres participantes en la investigación, desde las desigualdades exacerbadas. Significó un aumento de carga de trabajo para todas las mujeres, sobre todo para las más marginadas. Hablamos de una pandemia feminizada, clasista y racializada. Y bueno, hubo una lámina en medio, pero allá ya ir como haciendo el reencuentro yo porque no lo puedo ver. Son las conclusiones de del tercer apartado de la tesis sobre las redes de servicios de salud, las cuales denomino como expresiones de precariedad. Argumento que los pluralismos médicos locales con la importancia central de la autoatención y la medicina tradicional, más las relaciones sociales de las mujeres, forman las redes realmente necesarias para hacer frente a la precariedad. La pandemia se enfrentó en los servicios de salud institucionales desde una crisis estructural, la cual la crisis sanitaria acudizó sin ser su única o principal causa. Y para terminar, dentro de los cambios derivados de la situación de la pandemia en las prácticas de atención durante el embarazo, parto y puerperio, se identifica el aumento en la atención privada, lo cual significó también un aumento en los costos de la salud materna y en los nacimientos por cesárea. También la búsqueda de atención con parteras aumentó, sin embargo, no queda registrado en los datos oficiales. A pesar del crecimiento del sector privado, se demostró la importancia de los servicios de salud resolutivos públicos para atender los padecimientos de mayor gravedad, incluyendo las complicaciones de COVID-19. Y esto ya fue para terminar la presentación. Les quiero agradecer nuevamente a todas, tanto a las personas que participaron en esta investigación, al comité de tesis, a Lina y a todos los que me escucharon ahora. Gobierno de México.